María Corina Machado y Edmundo González han encargado a Juan Fernández, emblemático gerente de Petróleos de Venezuela, la elaboración de un plan para rescatar la industria petrolera del país. Se acaba de reunir con importantes empresarios del mundo energético para que también hagan lobby en la Casa Blanca por la causa venezolana. Si Maduro cae y se produce la transición, Fernández se perfila como un factible ministro de petróleo del gobierno de Edmundo González y María Corina Machado. Representó los valores de una empresa petrolera que cultivó la meritocracia hasta abril del 2002, cuando Hugo Chávez intervino Petróleos de Venezuela de esta forma. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Esa escena fue el inicio del desastre que desembocó en el país que tenemos hoy, una Venezuela que ni siquiera tiene gasolina para su mercado interno. Y hoy, en esta entrevista exclusiva, Juan Fernández explica lo que sería la política petrolera en una Venezuela libre, privatización y libertad económica. Y explica con datos y con un profundo análisis por qué Irán, Rusia y China no van a invertir en la industria petrolera de Nicolás Maduro. Juan Fernández, uno de los altos cargos de la vieja PDVSA, la PDVSA que liquidó Hugo Chávez, y ahora nombrado como un portavoz, una persona estratégica en la nueva política petrolera de María Corina Machado. Acabas de estar hace apenas unos días en ese evento tan importante, en ese foro, el CERAWeek en Houston. Has presentado ante los inversores, ante los principales representantes de la industria de la energía del mundo, el plan de María Corina Machado de una apertura petrolera total, completa, un plan inédito, nunca visto, nunca presentado en Venezuela, y te ha tocado a ti, Juan. ¿Cómo ha ido esa semana, Juan? ¿Cuál es el balance después de esa semana en el mayor foro energético del mundo? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad, David. Como sabes, uno cuando se cría, como dicen allá en Madrid, dentro del negocio petrolero nunca lo puedes dejar, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, luego que salí de PDVSA, no he dejado de estar involucrado en el tema porque soy de los convencidos que la palanca que representa la industria petrolera y del gas en Venezuela es la que nos va a ayudar ciertamente a poder recuperar nuestro país, a tener unas condiciones económicas favorables para todos. Y como se dijo en este importante evento, como señalas, del CERAWeek en Houston, en el video en donde habló el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se dio claridad a la propuesta que hay para que ese esfuerzo venga desde el sector privado. Yo lo que hice allí fue ir en representación de la oficina de Edmundo González Urrutia, intercambiar con las empresas que estaban allí presentes, que son pequeñas, grandes. Hablaste con altos jerarcas de la industria. ¿Qué te comentaban? ¿Cuáles eran sus dudas? ¿Qué te planteaban? ¿Qué preguntas te trasladaban? Bueno, la reacción fue extremadamente positiva, ¿no? No se acostumbra a ver en estas conferencias aplausos, y allí hubo aplausos. Venezuela es un país que todo el mundo tiene en la mente para poder hacer actividad económica, para poder hacer negocios en Venezuela. Bajo las circunstancias actuales es claro que eso no va a ocurrir, que no hay un basamento legal que te dé seguridad jurídica, que no hay condiciones económicas para garantizar la estabilidad que un negocio de estos requiere, que además de todo eso hay una situación obviamente de incertidumbre constante con el régimen, porque a veces es amigo, pero a veces no lo es, y las inversiones que se realizan en el sector energético, que son altas y que requieren de un periodo de madurez para obtener los beneficios que de ellas se generan, pues en Venezuela no están dadas. La única manera que esas condiciones y ese apetito, digamos, por invertir de las empresas se ve es con un cambio político que ya el pueblo venezolano manifestó el 28 de julio del año pasado y que todo el mundo espera que eso ocurra. Todas las empresas, todas están en esa disposición.
Las oportunidades que hoy representa Venezuela para este lado del mundo, me refiero a Occidente, son potencialmente las más importantes que podemos tener. Somos el sexto país en reservas de gas, somos un país que tiene una capacidad de refinación estancada, tenemos una infraestructura para manejar 4 millones de barriles que se comprobó hoy, obviamente en un estado, como sabemos, caótico, pero allí está. Hay capacidad y capital humano preparado también en Venezuela. Y entonces lo que nos falta es precisamente ese empuje, las palabras dichas por María Corina. Y aquí te quiero hacer simplemente una parada para explicarte que en este foro todas las empresas, antes de escuchar el video, manifestaron una serie de asuntos que son importantes, ¿no?, para hacer actividad económica en un mundo donde estamos en una transición energética, en un mundo donde los temas impositivos son importantes porque esos garantizan competitividad, en un tema en donde la seguridad jurídica, como llaman los americanos, the rule of law, es muy importante para que las empresas sientan que pueden hacer negocios de mediano y largo plazo, en un mundo en donde estamos, como ya digo, diversificándonos, pero además teniendo mucho cuidado con los temas del ambiente, las emisiones, el uso de las energías renovables, en un mundo que se está electrificando aceleradamente. Bueno, cuando yo veía todos estos temas, yo decía, bueno, están diciendo las características de Venezuela, porque aquí queremos que se haga el hub energético de las Américas. Venezuela va a ser una plataforma para ofrecer energía competitiva y barata, y van a venir empresas a Venezuela que demandan esa energía para transformar la economía del país, para hacerla diversificada, y por supuesto los que son generadores en el negocio del petróleo y el gas de este proceso de transformación energética quieren estar presentes. La cercanía con el mercado de los Estados Unidos es muy importante, y es algo que hay que, como decíamos en la conferencia, que tengan la seguridad de que nosotros vamos a ser un suplidor seguro, confiable y significativo para el mercado, cosa que con el régimen actual no lo es. Y por supuesto la respuesta extremadamente positiva. La pregunta de todos es: nosotros regresamos, dime cuándo vamos para allá. ¿Qué dudas te planteaban esos empresarios? Es decir, bueno, muy bonito el PowerPoint lo aguanta todo, pero ¿qué posibilidades reales hay de que Maduro se vaya? Eso lo preguntaban. ¿Qué le respondían ustedes al respecto? No, claro que esa es una pregunta que la gente se hace. Nosotros nos centrábamos obviamente en los temas que tienen que ver con el mercado energético, y dábamos a entender cosas que son importantes. Nosotros necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Las relaciones internacionales se manejan en una balanza que por un lado tiene los principios, lo que nosotros estamos buscando, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y tener oportunidades como las que tuve yo, que fui un becado de Gran Mariscal de Ayacucho, que pude regresar y trabajar en una empresa de la magnitud de Petróleos de Venezuela, y que de esa manera pues creé lo que es mi entorno, mi familia, ¿no? Y eso es muy importante, y ese es el lado de los principios. Pero en el mundo internacional también se manejan los intereses, y los intereses nosotros tenemos que promoverlos, nosotros tenemos que darlos a conocer, y que se entienda cuál es el compromiso que tenemos con ellos. Y aquí no solamente hablamos del cambio del modelo político, sino también hablamos del cambio del modelo económico, en donde se potencie al ciudadano, se potencie a que el sector privado, que tiene herramientas más eficientes, con mayor celeridad, sobre todo para lograr que la economía venezolana se recupere, que hoy en día se encuentra en un estado de atraso muy significativo. Entonces, ese, digamos, peso de los intereses se empuja, y empuja a las empresas, y empuja a los gobiernos, y aquí lo podemos ver claramente en los Estados Unidos con la nueva administración, lo podemos ver en Europa cuando los intereses son los que mueven las cosas. Y entonces esto es lo que nosotros tratamos de alinear,
Yo quisiera tener la respuesta como todos los venezolanos, el día, la hora y la fecha en que esto va a ocurrir, pero esto es un proceso que va andando y yo estoy muy confiado, como lo dijo también María Corina en el video, el próximo año en este evento del CERAWeek que se realiza todos los años, va a estar presente el ministro de Petróleo del gobierno electo por todos los venezolanos, dirigiéndose a las personas que van a estar allí. Bueno, si ahora eres el principal portavoz de el gobierno electo, Edmundo González, María Corina Machado, entendemos que tienes muchos números para tú ser ese ministro de petróleo en caso de que caiga la dictadura. Te voy a decir, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad que me ha brindado la oficina del presidente electo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Yo aquí lo que estoy es para que las cosas en el sector petrolero se den a conocer. Nosotros manejamos estos con criterios de profesionalismo, con criterios de conocimiento de la materia que tiene que ver con el sector petrolero, y esa es nuestra contribución. Las decisiones que vengan al futuro corresponden a quienes manejan estas cosas, y eso yo lo que le he dicho a las personas que tenemos alrededor y a María Corina es que el factor más importante de ahorita para todos nosotros es lograr primero la confianza que las cosas las vamos a hacer bien, y segundo que los mensajes que tenemos que transmitir son los adecuados. Eso nos ayuda en la credibilidad, y aquí no solamente estoy yo, aquí hay un equipo de gente, todos que comprendemos que tenemos que cambiar, que el modelo de la empresa estatal monopólica se agotó. En Venezuela no hay gasolina, en Venezuela no hay gas, y entendemos que todo esto es lo que queremos transformar. Bueno, parte del plan, Juan, es intentar que esas grandes multinacionales de la energía, las empresas que, como bien has dicho, mueven al mundo, se alíen como parte del lobby de la causa de la democracia y de la libertad en Venezuela, y que tal vez puedan tener más llegada, más entrada de ese mensaje en la Casa Blanca. Ese es parte del plan. Fíjate, hoy tenemos un mercado, sobre todo en los Estados Unidos, en donde el presidente Trump ha señalado que él está en la propuesta del Drill Baby Drill, que eso significa vamos a perforar y vamos a estimular a la industria petrolera. Todo su gabinete que está relacionado con estas materias, desde el Departamento del Interior, el Departamento de Energía, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, todos están en esa misma línea de que haya un proceso muy importante de autosuficiencia energética, y además de prepararse para el cambio que viene, que es muy significativo en cuanto a la demanda de electricidad por el proceso de transformación que hay. Entonces, ¿qué están buscando? Este año quieren producir 14 millones de barriles diarios. El gran contribuyente a ese aumento de la producción viene en gran parte por lo que se conoce aquí como el Permian Basin, que es donde el fracking y esta producción no convencional tiene obviamente un peso muy importante, alrededor de 6 millones de barriles. Ahora bien, ese petróleo que se produce aquí, y sobre todo de esta zona de Texas y New Mexico, es un petróleo de muy buena calidad, es un petróleo de muy buen precio. El crudo de buena calidad tiene unos contenidos en su composición que su destino es para mucho las refinerías integradas al sector petroquímico, y esa capacidad está muy copada. Si yo las uso para producir los combustibles que se requieren, bueno, estoy dejando valor, y eso económicamente no es lo conveniente. Por lo tanto, esos volúmenes se van a exportar, volúmenes adicionales, y hoy Estados Unidos es un exportador de petróleo. Y entonces, tú puedes importar petróleo pesado para que yo lo use en estas refinerías y las optimicemos y sean más eficaces, y además el precio de ese petróleo pesado es más bajo que el del petróleo que se está produciendo en Estados Unidos. En el continente hay 3 países fundamentales, ¿no? Canadá es uno, ya sabemos las diferencias que hay con Canadá. México, que es el otro importante,
está pasando por una situación bastante compleja dentro de la industria petrolera mexicana y tiene que enfocarse en atender a su mercado interno como prioridad. ¿Cuál es el petróleo que más abunda en Venezuela? El petróleo pesado. Entonces nosotros tenemos ahí un nicho muy importante. Hay un beneficio por la diferencia de precios, hay un beneficio por la eficiencia del sistema de refinación para utilizarlo, hay una ventaja porque si Venezuela logra producir los 3 o 4 millones de barriles que tenemos la capacidad de hacerlo, va a ser significativo y la volatilidad del precio del petróleo, que es algo que también busca la administración para que la inflación se reduzca, va a estar presente. Nosotros tenemos ventajas en costos, porque ahí tienes un paquete, ¿no? Que te dice, mira, mi orientación tiene que ir hacia esta posibilidad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, porque tiene que haber condiciones para que las empresas puedan invertir y volvemos al punto número uno. Se necesita un cambio político en el país. Simplemente lo que ustedes están proponiendo es el petróleo venezolano, pesado y extrapesado, que es mucho más barato que el que se explota en Estados Unidos, llevarlo a esas refinerías y el petróleo de Estados Unidos exportarlo, con lo cual Estados Unidos tendría un petróleo más barato refinado allí y luego su petróleo de mejor calidad, entre comillas, puede servir para la exportación. ¿He resumido bien la idea? Has resumido bien y eso genera beneficios por muchos lados. Si el concepto de la política de la administración es la autosuficiencia energética, hay que entenderla de esa manera. Autosuficiencia energética no quiere decir que todo lo que yo produzco lo uso, porque a lo mejor estoy creando desperdicio y ese desperdicio cuesta dinero. Y si me cuesta dinero, estamos hablando de negocios. Y los negocios es parte de lo que es toda esta administración. Entonces, de allí, entonces, nuestro foco. Y entonces, ¿qué decimos? Nosotros sabemos cuáles son las condiciones para que las empresas vuelvan a Venezuela. Nosotros sabemos, además, que en el estado actual, Venezuela no cuenta con los recursos para invertir en el sector petrolero. La condición de PDVSA es muy dramática y eso lo vive todo venezolano que está allá. Y además estamos encima de una crisis humanitaria muy significativa. Entonces, bueno, hay que atender, el gobierno tiene que atender lo que le corresponde, tener una actividad reguladora en estos negocios, pero dejar que el sector privado, nacional e internacional, pequeño, mediano, grande y súper grande, puede actuar en Venezuela. Y eso es algo que yo creo que nos beneficia a todos y va a hacer que entonces tengamos una economía que aceleradamente se vaya recuperando. Creciste en una PDVSA del Estado, una PDVSA otorgaba los recursos, el dinero al Estado, al país para funcionar. Hoy la propuesta es completamente distinta, privatizarlo todo. Y esto, que en años anteriores o en décadas pasadas podría parecer pues prácticamente una herejía, hoy creo que es aceptado, no sé si por los mercados e incluso por la realidad nacional, porque corrígeme, realmente el chavismo fue quien ha privatizado PDVSA, destruyéndola y dependiéndola como nunca de las empresas y de las multinacionales extranjeras. Bueno, nosotros empezamos un proceso, ¿verdad?, en Petróleos de Venezuela que fue conocido como la apertura, porque obviamente hay que considerar que cuando tú tienes un socio, perdón, no un socio, un dueño, mejor dicho, como el Estado, su apetito por los ingresos en muchísimas oportunidades no está focalizado en el negocio, está focalizado en la renta. Y entonces imagínate la condición que ahora tiene Venezuela, que lo que necesita el gobierno es tener recursos para poder hacer cosas y tú le vayas a pedir estas cantidades inmensas para hacer actividad petrolera, te dan, caramba, yo ahorita eso no lo puedo hacer. Nosotros comenzamos un proceso, toda la gente se debe recordar, en donde hubo los convenios operativos con las empresas en los campos que eran marginales, hubo la actividad relacionada con la exploración a riesgo, que por cierto pagaron en aquella oportunidad unos bonos muy significativos, y desarrollamos unas asociaciones estratégicas para la explotación del crudo estapezado de la faja con unos mejoradores de su calidad en la zona de Jose. Entonces, ese proceso estaba siendo ordenado, planificado y con un interés comercial que además hacía a Petróleos de Venezuela competir, porque había que en un monopolio
al final, ¿sabes? La competencia es algo que no desea, pero que tú necesitas porque si no te vuelves totalmente, digamos, ineficiente económicamente. Cuando llega el régimen de Chávez, le empezó a dar golpes a esos procesos. Las expropiaciones fueron un indicativo, eso ahuyentó a las empresas que realmente tienen capacidad para invertir, de ver a Venezuela como un lugar, no voy a decir que todas, porque allá permaneció, por ejemplo, Chevron, y es una empresa de las más importantes del sector petrolero y que la tenemos siempre en la mente y en el portafolio de los que van a estar en Venezuela en este nuevo giro que le vamos a dar. Luego agarró y cambió condiciones, ¿no? O sea, había unas condiciones bajo las cuales se habían desarrollado estos negocios, entonces puso otras leyes, obligó a las empresas a que fueran socios minoritarios. Recibíamos anuncios diarios de que los rusos venían a invertir, que venían los chinos, que venían de no sé, pero nadie ha venido, nadie ha venido. Y PDVSA entonces ha buscado algunos mecanismos, pero realmente fortaleza, que tú digas que hay inversiones significativas en el sector petrolero, no. Se ha hecho chanchullos y ha hecho ciertos negocios que, como todo el mundo conoce, son muy alineados a la corrupción. Pero fortaleza en las inversiones y el sistema de refinación caído. O sea, yo no digo que esto sea todas las empresas, ¿no? Pero hay unas condiciones que la verdad que demuestran que sus resultados no son buenos. Y por lo tanto, con este esquema, muy difícil que en Venezuela se pueda recuperar el sector petrolero. Por no decir imposible. Es decir, tenemos que pasar la página ya a ese esquema de el petróleo es nuestro, el petróleo lo paga todo y privatizar absolutamente toda la industria, entonces que sea con la carga impositiva, con las regalías, que se reconstruya el país. Nosotros lo que estamos promoviendo es que el modelo de explotación del sector petrolero en sus actividades va a estar en manos del sector privado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque ese proceso lo tenemos que hacer de manera ordenada. No es que al día siguiente por la mañana aquí va a haber, tú sabes, ¿no? Aquí se acabó todo. No, eso no es así. Nosotros lo tenemos que hacer ordenado porque tenemos que preservar, y nosotros sabemos de eso, el valor que representa los recursos que tenemos. Y eso significa algo muy importante, que la planificación va a existir. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, aquí hay que reestructurar a Petróleos de Venezuela, ver sus dimensiones, tenemos que hacerle una auditoría y en ese, digamos, to-do, en esas cosas por hacer, están, por ejemplo, las empresas que son socias de PDVSA en las asociaciones, en donde por ley hoy en día son minoritarios. Y entonces habrá que abrir la puerta porque PDVSA le debe dinero a todo el mundo, los venezolanos. Tenemos que darnos cuenta de que PDVSA tiene deudas de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que acordar mecanismos que preservando que va a haber, como tú bien dices, los ingresos fiscales para la nación, las inversiones que se tengan que realizar, los terceros que tienen deudas con PDVSA las pueden hacer de manera estructurada. Entonces, en las asociaciones, bueno, tendremos que ver qué mecanismos se van a implementar. Tenemos un proyecto de ley y que allí se tienen todos los instrumentos y todos los pasos para que el sector privado participe, para que aumente su participación, para que se hagan unos procesos transparentes de licitación técnicamente de empresas que tienen la capacidad para invertir, porque ese es otro problema que ha tenido Venezuela. Aquí son, todos recordamos a Chávez con el mapa, diciendo esto es para ti, esto es para el otro, vamos a hacer una refinería en Vietnam, otra refinería, no sé, en China, y nada de eso se hizo porque no había criterios para poder hacerlo bien, y entonces eso también se va a revisar. Las áreas en Venezuela que llevan mucho tiempo sin exploración se van a volver a ofrecer para la exploración. Aquí hay negocios que son muy importantes para nosotros que tienen que ver con la gasificación del país, que va en línea con el hub. Y entonces todo esto es un proceso en donde la privatización, como tú señalas, va a ocurrir. Al final del camino, ¿existirá una empresa estatal del sector petrolero? Es posible que sí, pero si existe, tiene que ser redimensionada y competir en las mismas condiciones
que están compitiendo los de afuera. Hay modelos afuera, Petrobras, Ecopetrol, etcétera. Son cosas que pudieran ocurrir, pero la intención, ya te digo, va por esta vía. Privatizar el petróleo. Solo la frase genera miedo en muchos venezolanos, pero no se ha privatizado ya el petróleo, no está privatizada ya de facto la actividad petrolera en Venezuela. Bueno, yo no diría que la realidad que nosotros vemos no, porque la realidad de nosotros es que vamos a tener un país pujante, un país produciendo barriles, un país con inversiones en el sector. Lo que nosotros hemos visto aquí es, y lo comenté durante la conferencia y con la gente que hablamos, o sea, el problema de Venezuela no se resuelve con los 240.000 barriles que produce Chevron hoy en día. El problema de Venezuela se resuelve con millones de barriles. Y en esos millones de barriles que hay que producir va a estar invitada a participar Chevron, y va a estar invitada a participar Conoco, y va a estar invitada a participar ExxonMobil, Repsol, Eni, Total, todas las empresas que tengan que estén mostrando a Venezuela como un sitio van a estar, y también van a estar las pequeñas, porque hay muchas actividades que se pueden realizar con todo el desarrollo que se hizo aquí en los Estados Unidos, de levantamiento de la capacidad de producción, se debe mucho a las empresas pequeñas, y nosotros de ese ejemplo también lo tenemos que tomar en Venezuela, y eso sí es para mí una privatización en forma. Lo que ha hecho el régimen es otra cosa: asignar recursos que no se han explotado. Llegó Chevron, que es una empresa seria, que además midió, a mi modo de ver, los riesgos que tenía y que busca que le paguen su deuda, ¿verdad? Que tenía, y entonces hizo un incremento en la producción limitado por todo esto que hemos hablado de la incertidumbre alrededor, para asegurarse que los recursos que ponía los podía recuperar. De hecho, y nosotros no conocemos, pero asumimos que el control de la operación estaba por parte del operador, del socio B, que el mercadeo, como lo dice, o como lo decía la licencia 41, era por parte de Chevron, y que el destino de ese crudo, de ese petróleo, era para la costa del Golfo. Entonces, nosotros queremos que eso se haga con la libertad, con la transparencia, y que se sepa lo que se está haciendo, porque el país merece que la industria petrolera esté coayudando al desarrollo económico. En las condiciones actuales no lo está haciendo. Repsol y Eni están en Venezuela haciendo negocios de gas, porque nosotros trabajamos una ley de gas, para que hubiera licencias, para que empresas del sector privado, ellas no son socias de PDVSA ahí en Cardón explotando gas, son ellas que lo hacen, porque nosotros buscamos que ese mecanismo fuera el que se utilizase para explotar esos recursos. Lo que se está discutiendo, inclusive, donde hay participación de empresas como Chevron en el oriente del país, para la explotación del gas que está ahí en la zona del delta, eso es con empresas privadas, ¿entiendes? Por eso yo te digo, puede haber actividades en donde los socios B hayan hecho su trabajo, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente: el esquema que nosotros vamos a utilizar para que esto se haga va a evaluar la capacidad financiera, técnica y comercial que los socios y los interesados en Venezuela tengan. Evaluar, considerarla, hacerle un screening de todo lo que tiene que ver. Y se va a tener que cumplir un programa de inversión mínima para que esté garantizado. Esto aquí no se ha hecho. Entonces, cuando tú me dices, bueno, no, lo que han entrado son algunos privados en procesos de empresas con PDVSA, pero no estamos hablando de este concepto, que es que usted viene aquí para invertir y para crecer. Entonces son dos cosas muy, muy distintas. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos a CUPET, la empresa petrolera de Cuba, con un bloque en La Faja. ¿Esa empresa hizo algo? No, esa empresa finalmente después tuvo que vender su participación. Aquí se han entregado áreas como, por ejemplo, la refinería El Palito de los iraníes. ¿Conoces tú si la refinería está operando y está haciendo negocios? No, entonces, ¿eso es privatización? No, eso para nosotros, eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando de algo completamente diferente, y tengo que insistir en eso. Y de hecho, una empresa
con el músculo que representa Chevron, como ves, vino a Venezuela a operar en unas condiciones que fueron, vamos a decir, dadas para que hubiera esa posibilidad. Si no, estoy seguro que bajo el esquema no hubiese arriesgado a venir porque no es lo como ellos querían operar. Si tanto odia el chavismo a los estadounidenses, ¿por qué depende tanto de la industria energética de los Estados Unidos? O dicho de otra forma, si tanto quiere que vengan los rusos, los chinos y los iraníes y tantas facilidades le dan, ¿por qué no terminan de explotar ese negocio en Venezuela? ¿Cuál es la causa técnica para que esto no ocurra? En el caso de Rusia, aquí yo recuerdo, estando en el exilio, que cada 2 por 3 había un anuncio cuando el difunto Chávez y también con Maduro, de que aquí vienen los rusos a una explotación tal cosa, aquí vienen los rusos para tal, ahora acabamos de firmar un convenio con Rusia. Y tú dices, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está? No existe. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia, en primer lugar, es un país que tiene una base de recursos petroleros y de gas. Entonces, si yo voy a hacer una inversión, yo primero mido para mi patio que para el de al lado, ¿entiendes? Entonces yo voy a jerarquizar mis inversiones en mi zona, en mis recursos. En segundo lugar, el mercado. ¿A quién le vendo yo esos volúmenes de producción que tengo para ofertar al mercado? Inicialmente, antes de la guerra con Ucrania, tenía un mercado cautivo que era Europa. Recuerda que aquí hasta vendieron los negocios en Alemania, que eso no lo hemos hablado, que era parte de todo este proceso de ver a PDVSA como una corporación global, se lo vendieron a los rusos, ¿no? Entonces, ese mercado es cautivo de ellos. Vienen las sanciones y entonces ellos se van ¿a dónde? A los mercados del Asia, obviamente vendiendo con descuentos por las sanciones, y entonces tú dices, van a venir ellos a Venezuela a invertir, a producir y además vender a un mayor descuento que el que ellos están obligados a hacer ahora por las condiciones de las sanciones. Olvídate de eso. O sea, eso es evidente que ellos no tienen ningún interés en venir en Venezuela. Y hay una adicional, que es que no quieren competidores. O sea, no quiero que compita conmigo Venezuela, ¿entiendes? Porque yo le voy, encima voy a poner yo la plata para que yo... No, eso no existe. Entonces, simplemente por esa razón, ya ellos no van a vender. El mismo caso funciona con Irán. Irán es un país que tiene al mercado de la China como un foco para la venta de su petróleo. Entonces, voy a sacrificar yo volúmenes cuando la economía iraní también sufre por un tema, como sabemos, no lo voy a hacer. Y en el caso de China, que también, no, que los chinos vienen. Mira, los chinos tienen en este momento un portafolio de oferta petrolera amplio y con socios que tienen capacidad económica para hacer inversiones en su país en el sistema de refinación, entiéndase los países del Medio Oriente, los Emiratos, Arabia Saudí, etcétera. Venezuela tiene, no, Venezuela vaya como, sí va, como un productor pequeño, con descuentos, y que aprovechan, obviamente, pero ellos venir a Venezuela a hacer negocios significativos, no creo que esté en esa disposición. Entonces, queda otro país que también nombran, ¿no? Que la India va a ir a Venezuela. Yo creo, hace unos días atrás, el primer ministro de la India estuvo aquí en una reunión con Trump, firmaron unos acuerdos comerciales que nadie pensaba que los iban a firmar. Y entonces hay una compañía importante que ha venido utilizando y comprando crudo pesado venezolano que se llama Reliance. Entonces Reliance ha dado por intercambio el diluente para la producción en la faja. Entonces yo me pregunto, oye, yo soy Reliance, yo voy a poner a riesgo mis negocios y sobre todo los que tengo aquí en Estados Unidos por estos volúmenes que estoy haciendo con Venezuela, sujeto a que me sancionen secundariamente, ¿no? Y es lo mismo que estamos hablando de Repsol, de Eni, de Marcelo Prom, que están haciendo sus consultas y que ya tienen un aviso de que la cuestión en Venezuela está, por parte de esta administración, cerrada. Entonces,
Ya te digo, eso es crear unas expectativas que no se van a dar. Es decir, la realidad es que dependemos y seguiremos dependiendo de Estados Unidos para el desarrollo de nuestra industria petrolera y energética. Nosotros tenemos, es que tenemos yo no sé si la oportunidad, porque uno puede con el tiempo, y hay otros mercados que podemos atender, pero fundamentalmente ahorita nosotros necesitamos, o sea, nosotros podemos colocar 600,000 barriles, 700,000 barriles diarios en este mercado. Pero para hacer eso hay que tener los barriles y los barriles no están. Entonces, sí, tenemos una gran oportunidad. Nosotros también tenemos otros mercados a los cuales podemos atender. Podemos utilizar en este momento la capacidad de refinación de Paraguaná para que esas refinerías se recuperen, funcionen y nosotros entonces vamos a tener un mercado en el Caribe para disposición de productos, que también es una forma de vender petróleo, ¿verdad? Con un valor agregado. Nosotros tenemos la posibilidad con el gas de llegar a Europa. Entonces hay cosas que podemos hacer. Pero obviamente el mercado que mejor te paga hasta el momento el crudo venezolano es el de la costa del Golfo. Y eso no hay que tener temor a decirlo, porque eso es una condición que es así. Y hay que aprovecharla. En este plan de estrategia energética para el país, debemos cortar el suministro de petróleo a Cuba en las condiciones que le estamos dando, es decir, debemos dejar de regalar petróleo a Cuba. Yo lo que me planteo, obviamente, es que nosotros sí podemos venderle petróleo y productos a todo el mundo, bajo las mismas condiciones comerciales que pueda tener un tercero. Y si ese tercero se llama Cupet o se llama, no sé, X, bueno, él cumple con esas condiciones y el suministro lo va a tener porque es de nuestro interés que haya clientes que compren el petróleo. Y eso me parece que es una buena solución. En esta oportunidad, obviamente, Venezuela no puede regalar su petróleo, no lo puede regalar. Sus necesidades son muy importantes a lo interno. Tenemos 8 millones de venezolanos afuera, que se fueron del país porque no hay oportunidades. ¿Cómo vamos a estar regalando nosotros lo que nos pertenece a todos? Se va Chevron, o al menos esas son las noticias que tenemos hasta ahora, porque la administración de Donald Trump se ha caracterizado por ser muy cambiante, ¿no?, en cuanto a las decisiones anunciadas y tomadas. A día de hoy, Chevron se va de Venezuela el 3 de abril, cesa sus operaciones en Petropiar. Quedará entonces Petróleo de Venezuela, digamos, encargada de seguir operando con dos opciones: o vender esa participación a otra empresa. Hay rumores que aseguran que Delcy Rodríguez está intentando venderle la participación a empresas de la India, o un declive de la producción petrolera. ¿Cuál es el escenario que ves respecto a la salida de Chevron en Venezuela? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo diría que esto, como acabas tú de señalar, son escenarios, ¿no? Yo pienso que Chevron ahorita lo que está haciendo es lo que todos los expertos llaman el wind down, ¿no? Que es cerrar sus operaciones en Venezuela y transferir la actividad para que el socio mayoritario, que en este caso es PDVSA, continúe con ellas, ¿no? Recordemos que la licencia 41 señalaba claramente que los volúmenes producidos por Chevron tenían que ser para este mercado. Si hay inventario de esa producción, se la tienen que entregar a Chevron. Si hay diluente que le pertenece a Chevron, van a tener que trabajárselo, etcétera. Hay todas estas cosas, ¿no? Ahora, esto ya son palabras mayores, ¿no? Porque yo creo que en ese supuesto de que la participación del socio B sea vendida a un tercero, Chevron tiene que dar su visto bueno. Y Chevron puede decir que no está interesado en vender. Si Chevron no está interesado en vender, entonces el régimen venezolano tendría que forzar la venta y eso pudiera conllevar a una expropiación. Entonces, yo no sé si ese escenario, con ese ambiente, como ya digo, una empresa de la India que se acaba de convertir en socio comercial de los Estados Unidos por razones económicas y geopolíticas, vaya a empezar
a hacer este tipo de cosas con el régimen venezolano. Tengo mis dudas, no quiere decir que no lo haga porque yo tampoco conozco. Y creo que es una decisión que podría traer más problemas que soluciones. Si eso no ocurre y Petróleo de Venezuela toma la operación, evidentemente no es que mañana, el 5 de abril, la producción de Venezuela cayó al piso. Y no, eso no. Eso es un proceso que iremos viendo en el tiempo. Ojalá el cambio político llegue antes para poder recuperar más rápidamente esto. Pero yo sí creo que Petróleo de Venezuela actual va a tener problemas para el suministro de diluente. Tú me hablabas antes de los iraníes. Yo escucho que los iraníes suministraban diluente, pero también quieren que se lo paguen. Y si no se lo pagan, no te lo envían. Que en el fondo yo creo que lo que está haciendo esta administración es cada día elevarle más los costos de permanencia a Maduro en el poder, de manera de llevarlo a que haga una negociación para la transición. Eso es lo que yo pienso que se está haciendo. Y entonces que eso sería una mejor solución para todos. Esto agarró desprevenido a Maduro. Ellos pensaron que esto nunca iba a ocurrir. Precisamente, tú acabas de decir, por la forma en cómo el presidente de los Estados Unidos se maneja, los dejó boquiabiertos. Ellos pensaron que entregando los rehenes a Grenell, la situación iba a continuar como business as usual. Y hay algo para mí muy importante en la decisión de Trump que está en su tweet cuando habla de que Chevron se va. Es que él dice que aquí hubo un acuerdo para reconocer una solución a la crisis política de Venezuela mediante un proceso electoral que fuera libre y democrático. No fue ni libre ni democrático, pero hubo un proceso electoral en donde la mayoría de la gente se manifestó y dijo que quería un cambio. Usted no cumplió con eso. Este es un hombre que entiende de los negocios y entiende de las consecuencias. Y le dijo, usted no cumplió, aténgase a las consecuencias. Y las consecuencias son que la licencia 41 por el propio Biden y el secretario de Estado Blinken fue justificada por esta razón. Entonces, si usted no cumplió, se va. Y hubo mucha presión, tú sabes, sobre estos temas de que no se emitiera la revocatoria de licencia, pero ahí está. Dijo María Corina Machado, vamos a proteger a las empresas que tienen una participación minoritaria en el sector energético, en el sector petrolero en Venezuela. Pero resulta que algunas de estas empresas están operando bajo condición o bajo aprobación de dos instituciones que consideramos o que son ilegítimas. La Asamblea Nacional actual, que como sabemos no surgió de un proceso electoral limpio, transparente y plural, y el TSJ, que podemos decir exactamente lo mismo porque surge de esta Asamblea Nacional irrita. Por tanto, ¿cómo interpreta el gobierno electo de Venezuela, el equipo de María Corina y Edmundo, estas participaciones? Por ejemplo, los bolichicos han sido bendecidos con esas adjudicaciones de instituciones irritas. ¿Merecen ser reconocida la legalidad de sus operaciones o deberían ser revocadas? Bueno, yo voy a trabajar desde las hipótesis, porque realmente, David, yo no conozco con certeza, ¿no? Que quizás tenga mucha más información sobre esto, pero déjame explicarte qué es lo que esto significa. Cuando tú realizas un acuerdo de este tipo, tú como parte, como socio interesado, tienes unas obligaciones que cumplir y tienes que suministrar una información de lo que tú representas y eres. Y si esas condiciones no son transparentes o no son, tú sabes, certificadas o no se cumplen con lo que fue el objeto de crear la asociación, tú como socio mayoritario estás en el derecho y en la obligación de decir esta sociedad se acabó. ¿Entiendes? Entonces por eso es que Petróleos de Venezuela y este proceso que te digo que va a venir de la participación privada en toda la cadena de valor del sector, lo tenemos que hacer bien hecho para evitar problemas a posteriori. La ley actual obliga
a que el 60% pertenezca a PDVSA y el 40% al socio B, ¿verdad? Que sea el... Entonces, algo que nosotros podemos hacer es que este 60% sea parte de un proceso de acuerdo y de negociación, de valoración por parte de nosotros, para que entonces se haga una transferencia, bien sea al socio B o a otro socio que quiera entrar en la asociación con las condiciones económicas, financieras, eh, comerciales, técnicas, para que efectivamente se corresponda. Y entonces, igual que si hay alguien que quiere vender su participación, tiene que tener el visto bueno del socio mayoritario. Entonces, sí creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo importante a la entrada de auditoría, de conocer estas transacciones que se han venido realizando, de darle claridad a la gente de quiénes están y quiénes no están, porque es una obligación de que las cuentas estén cristalinas como el agua cuando la bebes, y que haya transparencia en todas las actividades con rendición de cuentas de estas actividades al gobierno electo, que es el principal interesado. Yo puedo dar fe, lo digo, ¿verdad?, que tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado tienen, primero, comprobada formación de que las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y segundo, que su interés único se llama Venezuela. Aquí no hay compromisos con nadie, ni con ninguno. Es con el país para mejorar. Entonces, esos son, yo creo que las garantías ciudadanas que todos queremos y que se va a hacer bien todo este proceso. Temas importantes en relación con el mundo energético venezolano. 1. Citgo. ¿Cómo debe ser considerada? ¿Cómo debe ser operada? ¿Qué debe hacer el Estado venezolano con Citgo? Y 2. Monómeros. Una empresa en Colombia salpicada por casos de corrupción durante el interinato, no durante el chavismo. ¿Qué se deberían hacer con estas dos empresas? Bueno, yo creo que hay que, con monómeros hay ahora una discusión que si la van a vender o no sé qué, yo no sé lo que van a hacer con ella, pero en todo caso, nosotros tenemos que actuar de una manera profesional con la agregación de valor máximo y cumplimiento de los estándares para la operación, comercialización y sobre todo algo que nosotros defendimos, que se llama la meritocracia. La gente que esté al frente de estas operaciones en general tiene que tener los méritos suficientes comprobados para hacerlo. Aquí otras razones no van a valer. Con respecto al caso de Citgo, que es muy emblemático, nosotros sí, o sea, consideramos de que este es un activo muy importante para Venezuela, tiene una capacidad de 800.000 barriles aproximadamente de refinación, está adecuada en la refinería, sobre todo en Lake Charles, para procesamiento de crudo pesado venezolano, y nosotros sé que se está haciendo todo lo posible para mantener este activo, que obviamente producto del expropiese, de todo lo que pasó, fíjate dónde estamos, ¿no? Creo que deberíamos de buscar, en la medida de lo posible, que haya otro tipo de solución más acordada, más negociada, y que vaya en el interés de todas las partes para que le encontremos una solución. Yo confío que, y obviamente el hecho del cambio político en Venezuela sería una plataforma muy buena para que esto ocurriese, pero hay que seguir trabajando en las condiciones en donde nos encontramos aquí, el estado de los procesos que se llevan en el Tribunal de Delaware, igual que en el Tribunal de Nueva York con el caso de los bonistas. La disputa fronteriza con Guyana, la disputa territorial con Guyana, tiene un componente importante energético, petrolero, y son los recursos que están en esa zona de discusión, en esa zona sin delimitar. ¿Cuál crees que debe ser la política hacia Guyana, una Guyana que ya no es la Guyana que tú dejaste cuando saliste de PDVSA en el 2002? Hoy es una potencia energética en auge, es una Guyana completamente distinta. ¿Cuál debería ser la política de Venezuela respecto a Guyana y respecto a la explotación petrolera y energética en esa región?
Bueno, yo creo que este es un tema obviamente que mucho de política, aquí yo pienso más hablarlo como un ciudadano, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es cumplir el rule of law, ¿entiendes? Hay unos mecanismos para que nuestros intereses sean defendidos y nosotros tenemos que luchar porque eso se haga de esa manera. En este evento de Houston, ahí estuvo presente el presidente de Guyana y él dio una explicación muy interesante de lo que es su perspectiva, ¿no? Del negocio petrolero y de cómo ellos están trabajando, ¿no? En primer lugar, te debe decir, aun cuando es un mercado muy atractivo, le falta mucho por recorrer para ser un competidor, tú sabes, fuerte con respecto a Venezuela, ¿no? Sí tiene una importancia, dicen que va a producir 1 millón de barriles, pero también hay que considerar que el mundo está creciendo en población y que las necesidades energéticas siempre van a estar allí y habrá que ver cómo nos metemos en ese compartimiento de repartición de lo que es la oferta, ¿no? de petróleo. Y evidentemente Guyana tiene una importancia. Por otro lado, Guyana tiene otras cosas que está tratando de hacer que son interesantes y en donde nosotros tenemos ventaja porque parte de esa producción está asociada a gas y entonces el gas no le interesa a la empresa que están explotando eso. El gobierno de Guyana ha dicho, bueno, entonces entrégame el gas a mí, me lo entregas aquí en la orilla, vamos a decirlo así, y entonces él lo pretende utilizar para mejorar las condiciones de generación eléctrica en Guyana y también para tener un negocio con Brasil a los efectos de exportación de energía, ¿no? Entonces, ellos están trabajando en eso. Venezuela, como te digo, todavía tiene una potencialidad muy importante y nosotros podemos, aún con el estado de deterioro que tiene la industria petrolera en Venezuela, rápidamente vamos a estar en una condición mejor. Y eso a futuro, si las cosas se arreglan, bueno, Guyana debería de pensar que en Venezuela tiene sinergias con su sector petrolero. Nosotros tenemos capacidad de refinación, nosotros tenemos infraestructura y quizás el mundo deba de verse más de esa manera que la política del enfrentamiento, ¿no? Y entonces, bueno, esas son cosas que probablemente puedan llegar, pero ya te digo, es un tema en desarrollo. Yo estoy seguro que tanto Edmundo González como María Corina tienen los aspectos relacionados con este tema limítrofe muy claros porque desde hace mucho tiempo María Corina viene hablando de esto con mucha propiedad. Juan, pocos días antes del estallido social, de las enormes manifestaciones del 11 de abril del 2002, el propio Hugo Chávez te despedía de Petróleos de Venezuela a ti y a otros directivos de esta manera. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue hasta el día de hoy gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel de esta gente. Se convirtieron en saboteadores de una empresa que es de todos los venezolanos. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Juan, en el caso de que tuvieses la responsabilidad, la fortuna de dirigir Petróleos de Venezuela o ser ministro del petróleo en el futuro del país, tienes que reestructurar la empresa y te encuentras con una plantilla formada, crecida durante el chavismo. ¿Harías lo mismo? ¿Rescatarías a algunos? ¿Cuál sería tu política respecto a esta plantilla que entiendo es muy distinta a la de PDVSA del 2002? Bueno, muchas gracias porque me tienes aprecio, te voy a decir, porque me estás poniendo en cosas que yo realmente no he pensado, porque este es un tema muy... Lo que sí te digo es que la defensa de lo que
ha sido PDVSA, lo que representó y representa para nosotros haber trabajado en esta compañía, lo que aprendimos, el producto de mi vida, todo a lo largo de estos 25 años está atado a Petróleos de Venezuela, al igual que está atado con miles de personas que fueron injusta e ilegalmente despedidas, porque el símbolo que tú acabas de mostrar del pito refleja no solamente a Juan Fernández y a las otras personas que de una manera, tú sabes, hasta de mal gusto, ¿no? El difunto Chávez hizo, es también una bofetada en la cara a miles de venezolanos que trabajaban honestamente. Entonces, por eso es que nosotros queremos que tengamos un país distinto. Y tener un país distinto, pues te voy a decir, a mí me llama gente que trabaja ahorita en PDVSA y están tan asqueados como cualquiera de cómo los tratan, porque no hay respeto al profesionalismo, no hay orden en cuanto a cómo se gerencian estos procesos. Todo se convierte en negocios raros que se roban, no sé, tú dices, bueno, se robaron el lápiz, ¿no? Pero es que se roban el lápiz, se roban el escritorio, se roban la planta de compresión, se roban los repuestos. Entonces, todo se convierte en un proceso que la gente no quiere estar ahí. Habrá, obviamente, algunos que son, tú sabes, de este tipo, pero yo confío que hay bastante personal que quiere procesar, inclusive muchachos que están recién graduados de ingenieros petroleros o relacionados con la industria. Entonces, el respeto a la persona es lo primario que uno debe hacer. Si tú quieres, respeta para que te respeten, ¿verdad? Cuando se le decía a uno de pequeño. Entonces, ese ejemplo de liderazgo, que el conocimiento sirve y que además con este proceso que se va a generar con el cambio, va a haber mejores oportunidades para todos los que están allí, nosotros lo vamos a promover. Vamos a trabajar para que eso ocurra porque nosotros somos dolientes de lo que esto significa. En 25 años hay mucha gente de que votaron que se nos ha ido, gente que está enferma, que está en una condición muy difícil y nosotros tenemos que hacer respetar que ese evento que marcó la historia petrolera venezolana sea hecho con el cambio político, el merecido y la justicia, ¿no?, que representa el cambio, se haga valer para reconocer los derechos de las personas que fueron verdaderamente violados. Juan, en 2002, cuando fuiste despedido de forma tan irregular, tan grosera, tan irrespetuosa de Petróleos de Venezuela, la empresa producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. Hoy las estimaciones están en que Venezuela produce menos de 1 millón de barriles. Si no hubiese existido el chavismo y la industria petrolera hubiese seguido su marcha normal, la marcha que llevaba con la antigua gerencia de Petróleos de Venezuela, hoy Venezuela podría estar produciendo 5, 6 millones de barriles diarios. ¿Esa es una cifra real? Bueno, nosotros habíamos planificado una producción de 4.5 millones de barriles diarios, ¿no? Porque también hay que considerar, claro, esas son proyecciones que tú haces en un momento pasado el tiempo, las cosas también cambian, etcétera. El fracking no existía y hoy existe el fracking, etcétera. Probablemente todo este proceso de apertura se hubiese seguido incrementando con cada vez una participación que iba a competir, ¿no? Y acelerar. Y no solamente eso, sino que el capital humano, o sea, yo fui formado en gran parte con la industria petrolera y tuve la oportunidad de ir a hacer cursos y conocer y aprender. Todo eso te permitiría decir que estaríamos cómodamente en ese rango de los 4 a 5 millones de barriles por día de producción y con un negocio en donde Venezuela sí representaría ser un socio productor significativo en el mercado petrolero.